material del segundo parcial, que serían las reacciones redox. El día martes firman la asistencia de la semana pasada, que fue virtual, el del martes que se me olvidó, ¿se acuerdan? Y el de día de hoy, el día 27, que es el día que hacemos el parcial. Vamos entonces a compartir pantalla para comenzar la discusión de las reacciones redox. ¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Bueno, hoy comenzamos las reacciones redox, que es otro. Acuérdense que lo más probable es que en el primer examen no venga ningún cálculo numérico, todo va a ser de manera teórica, o sea, ustedes van a discutir, quizás les vengan algunos valores, pero todo es de manera que ustedes no van a tener que hacer cálculos, sino un razonamiento para poder contestar. En cambio, en este parcial que va a competir a las reacciones redox, sí, el pan de cada día va a ser el cálculo numérico, más también la teoría. Entonces, a diferencia de las reacciones ácido-base, acá las sustancias que participan cambian el número de oxidación. O sea, hay una transferencia de electrones. Ya ustedes veían, por ejemplo, que en este caso también se van a estudiar las reacciones de fusión o las reacciones de disgregación, que decíamos la que ustedes hicieron en el laboratorio, la ácida, con hidrógeno sulfato y con el dióxido de titanio, pero ustedes veían que ahí el estado de oxidación se mantenía. En cambio, en estas no. Entonces, siempre podemos entonces identificar en estas reacciones un agente reductor, que es la especie que se oxida, es decir, la especie que pierde o libera electrones y que lo gana el agente oxidante, que es el que se reduce, y es el que permite la oxidación del agente reductor. Entonces, termodinámicamente, así como veíamos en las reacciones ácido-base, estas reacciones también, para que ocurran, deben estar termodinámicamente favorecidas, o es decir, que el delta G tiene que ser menor a cero, negativo, para que la reacción sea espontánea. Como ustedes ya vieron en sus cursos de química física, que se complementa con esto que estudiamos en la química inorgánica, allá ustedes estudian las celdas. Entonces, las celdas y bueno, en una celda, o sea, si tenemos una celda en la cual tenemos dos electrodos, en el electrodo que ocurre la oxidación, o sea, la pérdida de electrones, ¿cómo se denomina? Ese electrodo en el cual la especie, acuérdense que va a haber una transferencia de electrones, vemos, en una interfase que va a ser la superficie sólida del electrodo. Los electrodos son sólidos y la disolución que rodea esa superficie sólida. Entonces, si ocurre una oxidación, ¿qué va a ocurrir? Esos iones, vemos, que están en la disolución, esos cationes, entonces, al hacer contacto con la superficie sólida, que es el electrodo, entonces le va a transferir electrones al electrodo. Por lo tanto, ese electrodo va a quedar cargado, ¿cómo? ¿Cómo va a estar cargado ese electrodo? Negativo. Exacto, negativamente. Entonces va a haber un flujo espontáneo de electrones, es decir, de corriente, de corriente de electrones del ánodo hacia el cátodo. Entonces, claro, ahí va a ocurrir lo inversa. La especie va a ganar esos electrones, vemos, en esa superficie sólida y claro, va a quedar cargado positivamente. El cátodo es donde ocurre la reducción. Entonces ocurre todo lo contrario. Y claro, entre esos dos electrodos yo puedo tener un voltímetro, que es que me va a medir la diferencia de potencial. Acuérdense que ese delta G
está asociado un delta E, que es la diferencia de potencial dado en voltios, y N sería el número de electrones transferidos en la reacción. Acuérdense que ahí hay dos. Físicamente eso no es así, pero de manera didáctica, podemos decir así, se separan dos semirreacciones. Una donde ocurre la oxidación y la otra donde ocurre la reducción. Ya sabemos que al final ese número de electrones tienen que ser simplificados, pero en esta relación matemática va ese n, que es el número de electrones transferido o intercambiado, y F es la constante de Faraday, que es la constante de proporcionalidad que relaciona la magnitud termodinámica, que es el delta G, con la magnitud eléctrica, que es el delta E. Y es igual, claro, debe llevar las unidades de medida de Joule, que hace referencia a la parte, al delta G, a la parte termodinámica, sobre voltio, que es la parte eléctrica. Entonces, 96.500 a veces se redondea esa cifra, pero a veces se coloca 96.485. Y claro, aquí tenemos el ejemplo clásico que ya en química general usted lo hacen, porque si son termodinámicas, si están termodinámicamente favorecidas, entonces usted solamente mezclan la sustancia y esa reacción se va a llevar a cabo del tiempo. Si ustedes tienen una disolución de cobre, puede ser sulfato de cobre, que es de color azulada, de cobre 2, sulfato de cobre 2, le adicionan un trozo de zinc, ¿qué va a ocurrir? Espontáneamente, ese cobre 2 más se va a reducir, o sea, el zinc se va a oxidar. Esos electrones, o sea, ese pedazo de zinc va a pasar a disolución, oxidándose. Acuérdense que aquí no es una celda. La celda es para medir la diferencia de potencial. O sea, la diferencia de potencial entre los dos electrodos que ahí abajo lo tienen, que es igual al potencial de la especie que se reduce, que en este caso es el cobre, menos el potencial de la especie que se oxida, que es el zinc. Y eso es lo que mide la celda, que se llaman celdas galvánicas, en honor al químico italiano Galvani. Pero, claro, ustedes se preguntarán de dónde vienen esos valores, porque son valores que se tabulan en tablas. Y claro, se miden, como vamos a ver posteriormente, tomando como referencia el electrodo de hidrógeno. El electrodo de hidrógeno que se toma como valor de referencia cero. Entonces vamos a encontrar sustancias que tienen potenciales por encima de cero, que son las especies que van a tender a reducirse termodinámicamente, y las especies que tienen, que son los metales, potenciales por debajo de cero negativo, que son las que se tienden a oxidar, es decir, las que actúan como agentes reductores. En cambio, esas sustancias con potenciales de reducción positivo por encima de cero son agentes oxidantes. Por ejemplo, los no metales. ¿Cuál es la especie más con un potencial de reducción mayor? El más positivo. ¿Quién lo tiene? Hablando de los elementos. ¿Qué elemento tiene el potencial de reducción estándar más positivo? El flúor. El flúor creo que el valor es de 4,0 voltios. Y ya acá entonces los metales, por ejemplo, el sodio tiene menos 2,71 voltios. O sea, todo lo contrario. Los no metales tienen potenciales de reducción positivo porque ellos tienden a ganar electrones, a reducirse. En cambio, los metales, ya sean metales, pero claro, si ustedes ahora comparan el sodio, por ejemplo, con la plata, ¿quién tiene mayor capacidad para oxidarse? ¿La plata o el sodio?
Acuérdense que agente oxidante puede ser el agua, puede ser el oxígeno atmosférico. ¿Qué pasa si usted tiene un pedazo de sodio? Solamente con sacarlo del recipiente donde está resguardado, parece que es una disolución de, de hidrocarburo, ¿ah? Para que protegerlo de la humedad, porque usted lo saca y eso es, la reacción es violenta, explosiva, o sea, se oxida muy fácilmente. En cambio, la plata, ¿qué pasa con la plata? La plata se oxida, pero tiene más resistencia, tiene un cierto carácter noble, que eso lo vamos a discutir ahora a través de un ciclo termoquímico. ¿Cuáles son los factores, verdad? Esas magnitudes termodinámicas que contribuyen a ese potencial de reducción estándar. Entonces aquí, bueno, tenemos lo que yo le decía, aunque físicamente no hay que una separación entre ambas, eso ocurre todo en un solo recipiente, pero de manera espontánea, él sí tiende a perder electrones, a oxidarse y el cobre tiende a reducirse. Por lo tanto, de los estudios, bueno, que vamos a ahora, porque, pero ya ustedes saben, porque ustedes están muchos repitiendo el curso, ¿qué es lo que le da el color ese azulado a la disolución de cobre 2 más, de sulfato de cobre 2 más? ¿Ustedes me están escuchando? Para ver. Sí, ahí está la bocina activada. ¿Ustedes me están escuchando o ustedes están presentes o se han ido? Sí, ¿Qué están profesor. haciendo? Entonces hablen. Acuérdense, miren que ya puse parcial en la mañana. Hay muchas personas, muchas no, muy pocas, que van a salir bien. Otras han contestado, ya estoy calificando. Y es una tanda de cosas que ilógica. Yo no sé qué está pasando en la escuela de química. Es una sola indiferencia que hay. Ahí estaba el profesor Segundo Vázquez, que es el profesor de primer año y que ha dado química física. Él ya no quiere dar esa química física, pero claro, él tiene otras personas en su departamento que, que pueden darla. Hay muchos más profesores pero en cambio yo no, hasta que venga Angie, porque hay ya profesores que no quieren dar nada, especialidad en la carrera de química. ¿Se acuerdan del profesor Cubilla? Él más nunca quiso, no quiere, uno de orgánica. Y así van, porque que usted no quieren estudiar. Entonces yo no sé qué creen ustedes que es la carrera de química. Cada vez la están devaluando más. Entonces, porque hay cantidad de fracaso. Entonces el profesor dice, estaba calificando, no estudian la nomenclatura. Y dice, el primer examen es el único examen que pongo una preguntas de nomenclatura. Nada, no contesta, dejan todo en blanco. Es tan ilógico, es como cortarse las venas. Uno como, es tan triste, porque si, oye, si escogen la carrera de química y no le gusta yo no sé qué hacen en química, imagínense. Porque puede ser, ay, acuérdense, y esto nunca va a ser competitivo aquí porque hay una indiferencia completa. Entonces, las personas que sobresalen a veces se sientan hasta reprimidas porque se sienten como bichos. Ay, entre tanta, porque no es que una cantidad mínima es la que, no, es la mayoría. Entonces, el que sobresale se siente como un poco reprimido y también acuérdense que la envidia es mala y envidia hay en todas partes y son energías malas. Entonces, yo no sé qué van a hacer y yo se los digo. Sí, miren, que he parado de dar la clase para decírselo. Porque aquí un monólogo. Entonces, cuando evalúan al profesor, lo evalúan mal. Y el profesor cumple. El profesor porque es que ustedes participen para ver si están entendiendo, pero no tienen ni el respeto de contestar. Yo estoy, ay, ese viejo aburre, ese viejo que se calle, que ya yo que quiero pasar y yo, entonces yo no sé qué va a pasar. Estamos muy mal. Entonces, claro, ahí se separan las dos semireacciones, pero ¿qué pasa con el color? Acuérdense que el color
se la da ese cobre 2 más, o sea, esos electrones D que tiene el cobre, esa transición electrónica. Acuérdense que él está captando electrones, vemos radiación del medio. Entonces, esa transición electrónica que tiene el electrón entre esos orbitales da esa coloración, la vemos de ese color. Pero claro, sabemos que absorbe en el color complementario, que es cuando comencemos a dar esa introducción a la química de coordinación. Claro, depende del ligando. Se cobre 2 más, entonces, ¿con qué se rodea? ¿Con qué ligando? Claro, aquí hablamos de una sal de cobre, sulfato, por ejemplo. Pero, claro, la transición es la que da el color. Claro, si ese cobre 2 más está saliendo de disolución para precipitar en el medio como cobre elemental, ¿qué va a ocurrir al cabo del tiempo con la intensidad de la disolución? Cambia. Pero cambia en qué sentido? Va ¿Va a tener otro color o es que va a disminuir la intensidad? Si cambia el número de oxidación, va a cambiar el color. No, pero es que el número de oxidación no está cambiando. Sí, bien, está cambiando porque se está reduciendo, pero es ese cobre el que va a precipitar, es el de color como cobre, que decimos como un color chocolate, un color cobrizo, que decimos que es un color chocolate. Y ese es el cobre elemental, cero. Pero en el cobre 2 más sigue estando en disolución, no es que va a cambiar a otro estado. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, muy bien, el cobre cero es un polvo de color chocolatoso, un color cobrizo que llamamos, pero sigue habiendo hasta que desaparezca, baja la intensidad, ¿no es así? Que más iones cobre 2 más, el color va a ser más intenso en la medida de que él va reduciéndose la disolución, el medio se hace menos intenso. Sigue siendo azul, pero con una intensidad menor. El zinc, sí, ya saben que el zinc se comporta más como un metal, como un elemento del bloque SP, un elemento representativo, es el incoloro. El zinc 2 más no tiene color. Y claro que el zinc, al oxidarse, al perder dos electrones, entonces pasar del estado sólido a, a sin dos más en disolución, él es incoloro y eso hace también que la disolución se torne menos intensa. Entonces, esa diferencia de potencial de la reacción dependerá de la facilidad que tengan las especies para ganar o perder electrones, es decir, de sus potenciales. ¿Sabes? Porque ahí vamos a medir esa diferencia de potencial de reacción, como les dije anteriormente, siempre va primero el potencial de reducción. Si es en condiciones estándar, como vamos a ver, se coloca el supercero, ¿ya? De la especie que se reduce, que en este caso es el cobre, menos el potencial de la especie que se oxida. Pero ojo, siempre en las tablas ustedes se van a encontrar que los potenciales siempre van en el sentido de la reducción. Por eso ese sentido, ese signo de menos de la misma relación matemática, porque es para que cambie el signo de la especie que se oxida, porque claro, si está escrito en el sentido de la reducción, él va en sentido contrario, se invierte la reacción, la ecuación, la ecuación de la semireacción. Y claro, ahí yo les decía, ¿cómo se hace? Claro, en condiciones normales, entonces se pone ese supercerito y claro, para que sea espontánea la reacción tiene que ser mayor a cero y por lo tanto el delta G va a ser negativo. Para encontrar esos potenciales de reducción estándar de todas esas especies tabuladas, se toma como referencia el de hidrógeno, que ahí ven entonces la semirreacción, es decir, el hidrógeno, uno más, gana un electrón y pasa a la forma elemental. Pero ya ustedes saben cómo ese hidrógeno elemental es diatómico, por lo tanto se le antepone ese coeficiente de 2 a la especie H más
que va a estar en forma de un ácido ahí en disolución en la celda, y a una concentración 1 molar, y la presión en la cual se va a hacer burbujear, porque se debe burbujear, aunque ya ustedes saben que la misma reacción va a producir hidrógeno elemental, pero se debe burbujear hidrógeno a una presión de una atmósfera. También tienen que tener cuidado, también presente que siempre en una celda, estas galvánicas, que una de ellas es la de Daniel, porque fue ideada por ese químico, va siempre un puente salino. El puente salino es necesario para compensar las cargas y no se detenga la reacción. Entonces se construyen las pilas, mejor decir celda que pilas, ¿ya? Celdas en las que un electrodo es el de hidrógeno, que es el de referencia. ¿Y qué valor tiene? ¿Qué valor tiene ese electrodo que sirve como referencia? El de hidrógeno, para medir todos los demás potenciales de reducción estándar. Se toma como si ahí lo tienen. Es que no quieren hablar, es una Cero. pereza. Como cero. Pero por eso que no les queda nada. Uno termina la clase, ya en la siguiente clase vuelve, no se acuerdan de nada. Es como si el profesor es el que es el estudiante. Usted, yo no sé, ya ustedes son doctores, tienen un doctorado, un postdoctorado, que ya no quieren estudiar. Es uno aprende diciendo, haciendo la cosa activamente. Entonces, porque luego viene el fracaso, lamentablemente, eso es así. Entonces, se mide la diferencia de potencial estándar de la celda. Yo prefiero celda que pila, ¿verdad? Pila es la que llevan los juguetes, ¿verdad? Aplicando entonces, ya ustedes saben que el delta E estándar es igual a la potencial de reducción estándar. Mira cuántas veces se lo he dicho. Siguiente clase, ahora se lo vuelvo a preguntar, nadie lo sabe. El potencial de reducción de la especie, o sea, de la especie que se reduce estándar, menos el potencial de reducción estándar de la especie que se oxida. Ahí ven la celda. Miren que ahí se utiliza como puente salino el salt bridger, el cloruro de potasio, para compensar cargas. Entonces, en el ánodo, que es el electrodo de zinc, con una disolución de zinc 2 más, ahí se lleva a cabo la oxidación. Ese ánodo es el que se carga negativamente. Fluyen los electrones de manera espontánea a través de los cables. Acuérdense que los electrodos están conectados con cable. Ven ahí la E, que es ahí va ahí un voltímetro, que es el que mide la diferencia de potencial y es el que debería medir ahí 0,76. La diferencia de potencial, claro, que cuando yo sustituye ese delta igual a 0,76 y busco el potencial de reducción estándar, en este caso del zinc, va a dar menos 0,76, un potencial negativo. Entonces, en el cátodo, que es donde ocurre la reducción, ahí acuérdense que como es el hidrógeno, que las especies involucradas es el hidrógeno como protón, hidrogenoide H más en disolución, y el hidrógeno, que es el que se forma cuando se reduce ese H más. Ven que ahí también se debe introducir hidrógeno al sistema, o sea, ese electrodo, pero el electrodo es platino, un metal inerte, porque es necesario un metal, en este caso no reaccione, para que se lleve a cabo la transferencia electrónica. En este caso, el electrodo, el cátodo, que es donde ocurre la reducción, queda cargado positivamente. Yo les pregunto, en el caso de una celda electrolítica, ¿qué diferencia hay? ¿Es lo mismo una celda galvánica que una celda electrolítica? Ustedes saben. Claro, así como es una reacción química que es espontánea, produce una diferencia de potencial, o sea, una corriente eléctrica.
pero yo puedo llevar a cabo una reacción que no es espontánea aplicando una diferencia de potencial. Por ejemplo, el agua. Usted no, nunca hicieron la electrólisis del agua, sencillita, utilizando dos electrodos, que serían los lápices, los grafitos. Pense que usted eh, le sacaban punta a un lápiz bien que podía entonces o sea, tener una barra del grafito que va por dentro de la maderita del lápiz y eso funciona como electrodo, porque acuérdense que el grafito es conductor de la electricidad, esa forma alotrópica del carbono. Entonces, sencillo, ustedes lo pueden hacer en casa. Entonces, solo conectan, tenemos a una batería, ¿ya? Con la polaridad correcta va a fluir a fluir una corriente, o sea, entre los dos electrodos, dado por una diferencia de potencial. ¿Y eso qué va a provocar? ¿Qué va a provocar? Una reacción química en ambos electrodos, en los dos, esas dos barritas porque son los electrodos, son los mismos, de grafito. En uno va a ocurrir ¿qué? La liberación de hidrógeno, porque el hidrógeno ¿qué va a ocurrir? Se va a reducir a hidrógeno elemental. Pero en el caso del oxígeno, se va a oxidar a oxígeno. Entonces ustedes van a ver unas burbujitas en ambos electrodos donde se le están produciendo gases. Y es lo mismo si ustedes hacen una comparación. No es lo mismo porque aquí una reacción espontánea produce una diferencia de potencial, una corriente eléctrica. En una electrólisis, en una celda electrolítica es todo lo contrario. Yo aplico una diferencia de potencial, es decir, una corriente para que ocurra una reacción química, que en este caso sería la descomposición del agua. Pero si hablamos en términos de los electrodos, ¿dónde ocurre la oxidación y dónde ocurre la reducción y cuáles son las cargas, o sea, cómo están cargados cada electrodo? ¿Sería igual? Háganlo de una vez en el cuaderno. Háganlo en el No, profesor, cuaderno. sería ¿Ya lo están haciendo? Vamos a darle unos minutos. ¿Ya lo tienen? La oxidación va a ocurrir igualmente en el ánodo y en el cátodo va a ocurrir la reducción. Entonces, en este caso, la oxidación, ¿qué se lleva a cabo en la oxidación? En el ánodo. ¿La oxidación de qué? ¿La oxidación de qué se va a llevar a cabo en el ánodo? Del Del oxígeno. oxígeno. Claro, la oxidación del oxígeno, porque acuérdense que en el agua el oxígeno, ¿qué estado de oxidación tiene? 2 menos. El oxígeno es 2 menos, está en la forma óxido, oxo. Entonces, claro, él pierde electrones para formar oxígeno. Entonces, eso ocurre en el ánodo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo está cargado el ánodo? Está cargado negativamente, igual que en el caso de la celda galvánica. No, ahí es donde está la diferencia.
Porque claro, esos iones negativos tienen que, o sea, atraerlos el ánodo. Por lo tanto, ¿qué carga tiene que tener el ánodo? Positiva. Eso lo ven más fácil cuando es una sal de haluro de un metal alcalino, por ejemplo, de cloruro de sodio. Si usted tiene una sal, la sal fundida de cloruro de sodio y quieren, o sea, producir sodio elemental y cloro elemental, entonces el cloro tiene carga negativa, él se va a oxidar en el ánodo y por lo tanto el ánodo, ¿qué carga debe tener? Positivo, que a diferencia que acá el zinc, ¿cómo está cargado? Negativamente. Y todo lo contrario con el cátodo. El cátodo entonces estaría cargado negativamente, porque tiene que atraer el sodio que tiene carga positiva. Igual el hidrógeno en el caso de la descomposición del agua. Y es aquí donde yo les decía la pila, que yo prefiero llamarlo la celda de Daniel. Este fue un químico, creo, estadounidense que ideó en sus inicios esta celda que lleva el nombre de él. Y ven ahí que dice voltmeter, el voltímetro que marca ¿qué? ¿Qué marca el? Voy a poner esto acá arriba. ¿Y esto qué es? Aquí, ocultar. Esto se, no me deja. Bueno, voy a ocultar esto. No quiere. Bueno, ahí está la reacción. O sea, en el cátodo, la que veíamos anteriormente al inicio, en el cátodo ocurre la reducción. Aquí, no, acuérdense que eso es arbitrario. En este caso, el cátodo ahora está a la derecha y el ánodo está a la izquierda. Eso es arbitrario, así que no está mal. Entonces aquí el ánodo, entonces el zinc, que es el metal zinc, que es de color ese grisáceo, el cobre, que es de color ese cobrizo, y con las disoluciones de zinc 2 más y de cobre 2 más. Entonces ahí donde no se ve, yo no sé por qué eso no se quita, entonces es la reacción, las dos semirreacciones, la oxidación del zinc y la reducción del cobre. O sea, que en el cátodo el cobre 2 más gana 2 electrones y queda a cobre elemental 0. En el ánodo, que es la oxidación, el zinc pierde 2 electrones y queda como zinc 2 más. Y miren que los potenciales, claro, el zinc tiene un potencial de reducción negativo y el cobre un potencial de reducción, a pesar de que es un metal, pero está dentro de los metales los metales de acuñación. Dentro del grupo 11 de la tabla periódica tenemos el cobre como metal de la primera serie de transición, por debajo la plata y por debajo el oro. Entonces, esos tres metales tienen a medida que desciendo, más resistencia a la oxidación. Es de 0,34 voltios. Claro, luego vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero, cualquier ácido podría oxidar el cobre a cobre 2 más. Cualquier ácido. Por ejemplo, si yo tengo zinc y le adiciono ácido clorhídrico, ¿qué va a ocurrir? De forma, de forma espontánea. Jóvenes, Se crea cloruro de zinc. claro, el zinc se oxida de zinc a zinc 2 más, lo mismo que está ocurriendo acá en la reacción con el cobre. Pero, ¿cuál es el agente oxidante en el ácido clorhídrico? Tienen que leer. Todo esto ya usted lo tenía, pero usted quiere beber la sopa boba. La sopa boba, ya usted es un estudiante universitario. Esto no es una escuelita que usted tiene organizarse, planificarse, leer, buscar libros, esto, hacer esquemas, derivaciones matemáticas, ta. ¿Qué usted creen que es la química?
hasta que ocurra, yo no sé, va a llegar al extremo donde un profesor va, yo no sé, a tomar un puñal y se va a abrir las venas delante de usted. Yo no sé a qué va a llegar, porque un profesor, porque eso puede determinar una esquizofrenia, una enfermedad mental grave. Bueno, ya se ha dado en química. Entonces, porque son tiempos difíciles y ustedes van a ser docentes después y que los tiempos vienen peores, vienen tiempos peores, esas personas que se encienden, ¿cómo se llama el término que se usa? Las personas se encienden, se queman, ahí se me ha ido el término, que mueren de esa forma, pero esa forma de morir es simbólica, es porque tienen, es una protesta. Pero es que el mismo sistema está llevando a eso. Mira lo que dice la ministra, que no le falta razón, que los maestros y profesores siempre sacrifican es al estudiantado. Entonces, todo esto, el otro año eso va a ser peor, los estudiantes cuando vayan a la universidad. Eso va a ser peor. Y algo va a tener que pasar en Panamá, porque cada vez, porque es el sistema los va llevando a eso, a lo fácil. Pero no es lo fácil. Van a ver que eso es lo más traumante porque fracasan. Una, dos, tres, cuatro. Recursos, sus padres, con el sacrificio de darle un pasaje, de darle para la alimentación y esto, y que luego usted no pase en los cursos. No. Entonces, claro, ¿dónde recae ese poder oxidante del ácido clorhídrico? En En el los iones. hidrógeno, en el protón. Claro, en los iones hidrogenoides, porque acuérdense que el potencial de reducción estándar del hidrógeno es cero. Cero no es mayor que 0,76. Por eso que el zinc entonces se oxida y el hidrógeno se reduce formando hidrógeno elemental. Pero si a ese cobre, a ese un pedazo de cobre, usted le adicionan ácido clorhídrico, ahí va a ocurrir reacción, jóvenes. Ahí va a ocurrir reacción. Si a ese pedazo de cobre le adiciona, No porque es mayor a cero. exacto, ahí no ocurre reacción química, porque no tiene el poder suficiente. Ese hidrógeno es cero, menor, ¿ya? Que 0,34, que es más positivo. Entonces ahí tenemos que utilizar otro ácido que sea más oxidante. Por ejemplo, el ácido nítrico, donde ya el poder de oxidación no radica en el hidrógeno más, sino en el ion nitrato. Ahí en el ion nitrato que tiene un estado de oxidación 5 más, entonces él se va a reducir a estados de oxidación menor, dando producto en forma de gases, pero el nitrógeno se reduce y ahí sí el cobre se oxidaría a cobre 2 más. Aquí queríamos llegar a esto. Aquí les presentan lo que yo les decía, las contribuciones termodinámicas al potencial de reducción estándar para estos metales del grupo 1 y ahí y la plata que le pertenece al grupo 11 que ya les dije que es un metal noble, con una cierta nobleza a 298 Kelvin. ¿Vieron el TikTok que hay por ahí? Que claro, de una señora que se graduó de la nocturna con mucho sacrificio porque no tuvo la oportunidad de estudiar de niña y de adolescente, joven y ya de adulta, estudió en la nocturna para obtener su bachiller en ciencia. Y bueno, ella ahí dice su experiencia que en esos tiempos, yo creo que ya eso no se hace, se compraba un anillo de oro en las graduaciones y dice que el anillo, ella casi no lo utiliza, tiene tantos años, el anillo tenía un aro blanco y ella quería saber el valor del anillo
dándose cuenta que el señor le dice que eso no es oro. Mire las joyerías. Está en eso, la robadera aquí en Panamá. El mío yo hasta lo perdí, ¿no? Tenía a dejarlo en los lavamanos y hasta que un día lo perdí. Pero mira, está en eso. Qué locura este país. Bueno, el mundo está hecho una locura. Y la señora, bueno, se quedó en que su anillo es falso, no es oro. Es más falso que Judas. Entonces aquí tenemos las contribuciones. Lo que está marcado en rojo son los potenciales de reducción estándar en voltio. ¿Cuáles ustedes creen que tiene la mayor capacidad para reducirse, oxidarse, perdón? Porque si son metales, el metal, cuando uno habla de un metal, siempre habla un metal de manera, vamos a decir, lógica, nos mide es la capacidad para perder electrones, o sea, oxidarse. Entonces, ¿quién tiene el potencial de reducción estándar más negativo? El litio. Claro, esperaríamos, pero eso está en consono con las electronegatividades. ¿Quién tiene mayor carácter metálico ahí? Porque dijimos de manera lógica, mientras mayor carácter metálico tenga un metal, tendrá más facilidad para la oxidación. ¿Cuál sería el que tendría la mayor facilidad para oxidarse? Según su electronegatividad, el cesio, ¿ah? El cesio es el que tiene mayor. Acuérdense que el carácter metálico aumenta hacia abajo en un grupo. O sea, los elementos con mayor carácter metálico están a la izquierda y en la parte baja de la tabla periódica. Acuérdense que el cesio está por debajo del grupo 1, en ese extremo, pero no es así. Entonces, claro, eso se explica por las contribuciones termodinámicas. El delta H es sublimación, que es ahí le está, ponen el sub antes del H, está lo que es la energía de ionización y está la entalpía de hidratación. Esas son tres magnitudes que contribuyen a ese potencial de reducción estándar. Entonces, lo que vamos a hacer con el tablero es el ciclo termoquímico para que ustedes vean las relaciones. Vamos entonces a irnos aquí. ¿Están viendo la pantalla todavía, jóvenes? Sí, Sí, profesor. papá. Sí, vámonos entonces. Vamos en nivel. Es un ciclo. Claro que vamos a comenzar con aquí en este nivel. Ese que aquí tenemos el metal, ¿verdad? Metal sólido. Esta es la reacción, ¿verdad? Entre un metal sólido más el H más, una solución de un ácido en estado acuoso. Y claro, vamos a medir que espontáneamente un delta H negativo, ¿va? Delta H termodinámicamente hablando. Aquí la diferencia entre este nivel, pero vamos a poner los productos. ¿Los productos cuáles serían? M más en estado acuoso, o sea, la oxidación del metal. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? ¿Qué pasa con el hidrógeno? El H más se reduce a hidrógeno elemental, H2, ¿verdad? H2 en forma de gas. Entonces, claro, la diferencia entre estos dos niveles, ¿qué es? ¿Qué representa? Hacia abajo porque es negativo. ¿Qué representa? El delta H del estándar de la reacción. De la magnitud termodinámica. Claro que está asociado un delta G. Ya sabemos que ahí prácticamente no tomamos en cuenta los cambios de entropía. Entonces, el delta H estándar de la reacción que le determinamos el delta G,
que debe ser negativo, ¿no es así? Para que la reacción sea espontánea. Y también le asociamos una diferencia de potencial que tiene que ser mayor a ¿qué? ¿Mayor a qué? A cero. A cero, muy bien. Bien lo que yo le digo. Después uno le dice 1000 veces una cosa, se lo pone en el examen y hay personas que no lo responden correctamente. Entonces vamos a este nivel. Acuérdense que es un ciclo, ¿ah? Para ver las contribuciones termodinámicas. ¿Qué pasa con ese metal joven? Con el metal. Vamos a concentrarnos primero en el metal. En forma ascendente y luego para ir al nivel más bajo, entonces nos concentramos en el hidrógeno. Ese metal, acuérdense que estas magnitudes termodinámicas se miden en el estado gaseoso. Entonces, por lo tanto, ese metal, ¿a qué estado debe pasar? A gas. Te da una sublimación. Exacto, o sea, ese metal en estado sólido debe pasar al estado gaseoso a través de qué magnitud termodinámica? El delta H estándar de Estándar de sublimación. sublimación. Claro, la otra parte del hidrógeno queda igual, queda así, o sea, igual porque no estamos trabajando sobre ella, sino sobre el metal. Claro, y utilizando lo que es el delta H de sublimación estándar. Parece que nosotros no ponemos el su antes de la H, sino puede que que son libros, para cada, usan una nomenclatura un poco distinta. Y luego nos vamos a otro nivel donde ese metal se oxida a través de qué magnitud termodinámica, a través de qué magnitud termodinámica, jóvenes, a través de la ionización, o sea, a través de la ionización del metal. Puede que la representamos con I, pero en realidad es un delta H, la ionización del metal. Entonces el metal pierde un electrón y queda con una carga positiva. Y lo del hidrógeno queda igual. A partir de aquí, entonces sí vamos a hablar. Claro, lo inverso. Acuérdense que si el hidrógeno está en estado gaseoso y se hidrata con moléculas de agua, eso se le llama hidratación. Pero acá vamos todo lo contrario. Tenemos la especie en estado acuoso y queremos llegar a la especie en estado gaseoso. Por lo tanto, es el delta H de hidratación del hidrógeno, pero le ponemos el signo menos porque es el proceso inverso. Entonces, ponemos aquí el nivel este. Vamos a ponerlo aquí porque luego de ahí vamos hacia abajo. O sea, tenemos el metal igual, porque ahora es el metal que queda igual, el metal oxidado en estado gaseoso más el hidrógeno, pero con la carga positiva, perdón, carga positiva no, hidrógeno en el estado gaseoso, así. Aquí nos falta algo. Aquí nos faltó en El el profe, le metal. faltó el más después de la ionización en el hidrógeno. Y el hidrógeno gaseoso también lleva positivo porque ambos están ionizados. Sí, exacto.
ahí cometí. Pero también falta el electrón, ¿verdad? Porque el metal al oxidarse pierde un electrón. Sí, me faltó eso también. Ya vamos a borrar aquí. Aquí me faltó un electrón porque él se, con que da esa carga negativa, positiva, pierde un electrón en el estado gaseoso, igual, y luego colocamos, vamos a escribir el hidrógeno, ¿ah? Con la carga. Y en estado gaseoso, en estado acuoso, perdón. Y luego, entonces, sí, es lo que yo le decía, utilizamos el menos, el delta H, de hidratación, ¿de qué especie? Del hidrógeno, porque estamos en sentido contrario, a la inversa, menos el delta H de hidratación, HID del H más. Y acá tenemos que borrar en este, porque tenemos que poner más un electrón más H más en el estado Gaseoso. gaseoso. Muy bien. Eso es lo que se espera, que usted vean, porque no es una clase de profesor con los monólogos, así como los monólogos de la vagina, que no lo diría yo porque la vagina tiene las mujeres. Y entonces, monólogos de ellos, y ustedes todos escuchando sin hacer nada. Uh, Al final eso va a ser, entonces eso se le evalúa al profesor, porque es muy fácil dar una clase así, que yo no pregunte, tata, yo voy y voy rapidito, porque ya me lo dieron estudiantes de tercero y un profesor, y yo le creo a ese muchacho, porque ese muchacho, y mira que él tiene problemas de autismo, es un chico colonense, y usted lo viera, y se pone así, es una maravilla. Y esto así, ta, 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 ta. Y entonces le digo, ¿cómo le fue en el que? No, profesor, no me fue muy bien, porque el profesor va muy rápido. Y entonces a mí pero no le echó nunca la culpa al profesor. Pero el profesor va muy rápido y yo cometí el error que yo no estudié mucho del libro y eso. Y bueno, eso es lo que se espera, jóvenes. Y él siempre va con sus apuntes, investiga y dice, profesor, mire, tengo la duda sobre esto, porque lleva unos apuntes, va haciendo esquemas, va haciendo derivaciones, estructura, todo eso. Y eso es el aprendizaje de cada uno. Entonces aquí ponemos el electrón en estado gaseoso más el H más en estado gaseoso. Claro, ahora siendo, voy a poner más la línea, nos vamos a concentrar en el hidrógeno. Claro, vamos a poner un nivel acá. Claro, si yo quiero pasar ese hidrógeno, ¿verdad? H más, o sea que está ionizado, cuando lo combino con ese electrón, ¿en qué forma va a quedar? ¿En qué forma va a quedar, jóvenes? Como átomo, ¿verdad? O sea, es lo inverso. O sea, cuando ese H más gana un electrón, él queda como H, como hidrógeno, que es todo lo contrario, o sea, a la oxidación, o sea, a la ionización. Entonces Entonces ahí, ahí se usa el inverso de la ionización. exactamente, ¿verdad? Por eso que se le pone un signo de menos a la ionización, porque es el proceso inverso. Entonces vamos así, entonces sería el menos la ionización
del H, del hidrógeno. Entonces, por lo tanto, aquí nos quedaría, vemos que el metal queda igual. El metal ahora quedaría igual. Estos son los ciclos termoquímicos. ¿Cuántos ciclos termoquímicos ustedes vieron en las reacciones ácido-base? Que se les explicó, por ejemplo, la fuerza ácida o la capacidad para ganar un protón, una base. ¿Se acuerdan? La fuerza protónica y la fuerza ácida de los hidrácidos, que se los puse al grupo. Acuérdense que su examen no va a ser igual el del grupo de la mañana. Se los puse, yo pensaba que eso, porque lo dije varias veces, lo hice, y muchos se confundieron no es lo mismo explicar la fuerza ácida de un hidrácido a partir de su ciclo que la fuerza protónica de una base, que es todo lo contrario, la captación de un protón. ¿Se acuerda que mientras más positivo era esa fuerza protónica, entonces la fuerza básica era mayor? Entonces, algunos, muy poco lo hicieron. Entonces, acá estamos haciéndolo para el potencial de reducción estándar. Entonces, aquí la parte del metal quedaría igual. M más, o sea, ya oxidado en el estado gaseoso, y luego colocamos más H en el estado gaseoso. Pero ¿qué pasa? Por lo general yo atomizo el hidrógeno a partir de su forma estándar, que es como una molécula dia. El hidrógeno Diatómico. existe en forma monoatómica, o No, sea, diatómico. exacto. Entonces aquí, entonces vamos a otra nivel. Entonces ahí sería disociación inversa. Exactamente, porque las energías de disociación son positivas, son procesos endotérmicos donde yo tengo que romper enlaces. Ahora es todo lo contrario, por eso que también iría con el signo de menos, es el proceso inverso. Entonces vemos que la parte del metal quedaría igual. Y acá se produce, acá llegaríamos al hidrógeno, ¿ah? En su forma estándar, ¿verdad? Que sería como una molécula diatómica. Por lo tanto, aquí iría el menos. La disociación, la ponemos como D, o sea, la energía de disociación de la molécula, ¿verdad? De hidrógeno. Menos un medio, ¿verdad? Porque para que, claro, porque la relación, aquí el coeficiente tendría que ser un medio, porque de H vamos a H2, de el enlace hidrógeno-hidrógeno. Tenemos que anteponer ese menos un medio, o sea, el un medio. Y luego finalmente vamos de ese nivel al último, el que tengo más abajo, que son los productos, y que es lo único que tengo que cambiar, es que el metal se hidrate. El metal en estado oxidado, entonces pase a estar gaseoso a hidratarse con la molécula de agua. Entonces eso es a través de su delta H de hidratación. O sea, sí, aquí sí va es positivo porque, ¿cómo son los delta H? Los delta H de hidratación. ¿Qué signo tienen? Jóvenes, ¿son procesos endotérmicos o exotérmicos? Exotérmico. Exotérmico, muy bien. Siempre son procesos exotérmicos y son más exotérmicos a medida que los iones que se hidraten tengan mayores cargas y menor tamaño. Y eso es lo que explica, ahora vamos a ver, vamos a volver a la tabla. Quiero que alguien me haga una síntesis de esa tabla en base a lo que hemos visto de este ciclo termoquímico.
Vamos entonces a volver a la tabla. Alguien que me explique, por ejemplo, ¿por qué entonces el litio, que no tiene el mayor carácter metálico, tiene la mayor facilidad para oxidarse con ese potencial de reducción estándar más negativo? Porque tiene menor tamaño. Claro, porque el tamaño importa. Si ustedes ven, el litio estando, ahí no lo dice, pero el litio al tener un pequeño tamaño, mire, que tiene una energía de ionización, no la más alta, pero entre los metales alcalinos sí, de 526, la energía de ionización y la energía de sublimación también la más alta. Pero ¿qué pasa? La energía de hidratación, por ese tamaño tan pequeño, acuérdense que también decimos que eso determina un carácter polarizante del litio, que es el tema del examen, que hace entonces que el litio siempre sus sales tengan un grado de covalencia y no sean 100% iónicas. Entonces, mira, el litio tan pequeñito ahí se hidrata de una manera muy efectiva, es que es muy exotérmico ese proceso que contrarresta los procesos que son endotérmicos, que es la energía, el delta H de sublimación y la energía de ionización. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo explican, por ejemplo, que el sodio, bueno, no vamos al sodio porque ahí vamos a comparar es el sodio con la plata? Dentro de los metales alcalinos, el sodio y la plata, para ver, ellos tienen, claro, en qué periodo el sodio, ay, mi tabla periódica, ¿dónde la tengo? Siempre. Bueno, ustedes después vean, claro, porque las variaciones de los radios lo vemos sobre todo en el periodo. Parece que el sodio está acá en el grupo 1, creo que está, el sodio está por debajo del litio. Litio está en el segundo periodo, ¿ah? Litio, segundo, Sí, el tercer, sodio estaría en el tercero. el tercer periodo. Y la plata estaría la plata Quinto. en el quinto, pertenece a la segunda serie de transición. Bueno, si ustedes buscan los tamaños, los radios son muy similares. Por eso que ustedes van a ver que las energías de hidratación, una es menos 406 y la plata es menos 468. ¿Dónde se va a explicar la diferencia en que la plata tenga un potencial de reducción estándar positivo de más 0,80 voltios, en cambio el sodio de menos es negativo, o sea, se oxida, menos 2,71? ¿Dónde se explica? Es en la energía de ionización, en el delta H de sublimación, que es más alto que el del sodio, el de la plata, pero sobre todo la energía de ionización. Porque, ¿qué observamos con estos elementos que están después? O sea, en estos elementos, ahí, ¿se acuerda que observamos la serie, la contracción lantánida, que la vamos a ver con los elementos del bloque D, pero también lo veíamos con los elementos del bloque P, con el efecto del par inerte, ¿se acuerdan? Donde hay elementos que tienden a tener el estado de oxidación mínimo y no el máximo por la inercia a la pérdida de los electrones en el subnivel S. ¿Se acuerdan de ese efecto del par inerte? Y que esos elementos del bloque P vienen también, le anteceden, son los elementos del bloque D, donde hay que se está llenando el subnivel F y el subnivel D. ¿No es así? Pero estos electrones en estos subniveles D y F, por ejemplo, en la plata es el 4D. Entonces, esos electrones que van a tener ese subnivel 4D en el caso de la plata no determinan un apantallamiento efectivo. Por lo tanto, ¿cómo sería la carga nuclear efectiva allí? Acuérdense que la constante de apantallamiento la medimos a través de una cantidad sigma que diferencia al número atómico para determinar esa carga nuclear efectiva. En la medida de que esa sigma sea menor,
¿qué va a pasar con la carga nuclear efectiva? Que es la que determina el núcleo, mayor, o sea, va a sentir una mayor fuerza. Por lo tanto, los electrones van a estar más retenidos, se va a hacer más resistente el proceso de oxidación, que es la pérdida de los electrones. Y por eso que la plata tiene ese carácter noble, tiende a ser resistente a la oxidación. Bueno, vamos a seguir porque ahora vamos a otro tipo de problemática. Bueno, ya les había dicho que esas especies con potenciales de reducción muy positivos, ¿ya? O sea, que sea mayor a cero y grande, entonces son agentes oxidantes. Por ejemplo, el cloro. Ya ustedes saben que ¿para qué utilizan el cloro en sus casas? Y que no deberían, porque eso es bastante nocivo para la salud. Esos baños todos sucios que lo limpian, ¿verdad? Con ese, acuérdense que los baños por lo general son bien cerrados para que no los vean cuando están haciendo sus necesidades o están desnudos bañándose. Claro, son espacios y tienen por lo general una ventanita. Y claro, ese cloro que es gas. Entonces, más el esfuerzo que hacen con el cepillo quitando esa suciedad, entonces pueden llegar a un punto donde se desmayan y mueren. Entonces, ¿qué mata es un agente oxidante, mata la bacteria, esa suciedad. Fíjense que eso es lo que hace el cloro, oxidar todas esas bacterias, es un agente oxidante. Entonces se usa para mantener las cosas en un estado higiénico. Entonces el cloro es oxidante, tiene mucha tendencia a reducirse, a existir en su forma reducida, cloro 1 menos. Pero para eso entonces él oxida a otra especie y él lo gana esos electrones que la otra especie pierde. Y las especies con potenciales de reducción estándar muy negativo, o sea, cero y muy, eh, o sea, acuérdense que mientras mayor sea el número, ¿ya? Mayor sea el número, pero más negativo, o sea, tiende a reducirse. O sea, pues sodio, por ejemplo, si tiene la forma sodio elemental, ¿no? Como uno más, tiende a reducirse. Entonces, ay, perdón, a oxidarse, perdón, a oxidarse. El sodio es reductor. Llamé. El sodio tiende a oxidarse, a existir en su forma uno más, pero es un agente reductor. Entonces, claro, los electrones que pierde él lo gana otra especie. Perdón. Entonces, dice, si no sabemos el potencial de reducción estándar de una semireacción, que luego nosotros vamos a ver cómo se llama ese diagrama, donde los estados de oxidación están ordenados en el sentido de la reducción. O sea, y tenemos las especies porque puede ser que sea en un medio ácido o en un medio básico, porque ¿se acuerdan los diagramas de predominio de especie que hablamos y que yo les dije que puede venir uno en el examen para que ustedes determinen, por ejemplo, de un ácido diprótico, triprótico, qué especies son las predominantes según el pH? Entonces, aquí entonces, pero ya yo de salida, ¿qué yo les dije de salida? Que en el examen, ¿qué? ¿Qué yo les dije cuando comenzamos la clase, jóvenes? Que no había que calcular nada, eso. Claro, entonces ya de salida, ya ustedes saben que no va a venir un diagrama de distribución, de predominio de especie, porque para eso tienen que hacer unos calculitos que no son complicados, pero entonces es un examen básico lo que les viene. Entonces ahí para ver quién es quién está estudiando y quién está viviendo la sopa boba. Ujú. Entonces, claro, aquí, entonces son los diagramas de Latimer, ¿verdad? Los diagramas de Latimer, porque aquí vamos a ver 3 tipos de diagramas. Yo creo que no vamos a llegar hoy, sino vamos la semana, el jueves. Entonces, los diagramas de Latimer, diagramas de Frost y los diagramas de
D por B. Ahora vamos a hacer una síntesis antes de... Pero aquí lo que se quiere poner de manifiesto es que los potenciales de reducción estándar no se pueden sumar ni restar. Lo que se restan y se suma es la cantidad termodinámica, que son los delta G, los cambios de energía de Gibbs estándar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí vamos a calcular el potencial. Acuérdense que siempre en el sentido de la reducción del ion clorato a cloro, eso es lo que nos solicita el problema y nos da los otros dos valores, que es el potencial de reducción estándar del clorato a cloruro y de cloro a cloruro. Vamos a hacerlo. Vamos a compartir pantalla. Vamos a borrar aquí. Va. Nos pide entonces, a veces el potencial AE se escribe en cursiva o en reta itálica. Acuérdense, la cursiva es lo mismo que itálica, que como así es como con una cierta inclinación, lo mismo que cuando decimos negrita o bold. ¿Verdad? Negrita, letra de negrita o bold son los dos términos. Acá es en cursiva o itálica, es como una con una cierta inclinación la E, el estándar, entonces nos pide del clorato a cloro, ¿no es así? Dígame, joven, porque no tengo la Sí, profesor. de clorato a cloro, ¿ah? Siempre en el sentido de la reducción se escribe como un subíndice, las dos especies separadas con un slash, una diagonal a cloro. En el sentido de la... Y nos dan, este es el que nos pide el problema, nos dan, vamos a ponerlo abajo, el potencial de reducción estándar de clorato a cloruro. Sí, ¿Qué valor tiene? 1,45. 1,45. A cloruro, siempre en el sentido de la reducción. 1,45 voltios. Y el otro es el de cloro a cloruro, ¿ah? Sí, profesor, ese es de 1,36 voltios. 1,36. Entonces, de cloro, el estándar. Bueno, claro, yo le decía que no se restan ni se suman los potenciales si no son los delta G. Ya sabemos que el delta G, vamos a poner la relación matemática. El delta G estándar está relacionado, acuérdense que esta es la magnitud termodinámica, está relacionado con el delta E a través del menos el N, que es el número de electrones intercambiado o transferido por la constante de Faraday F, que ya ustedes saben que luego todo lo dividimos entre F y por lo tanto ya no hay esa dependencia porque es una constante de proporcionalidad y tenemos entonces el potencial. A veces no se escribe delta E, sino simplemente el E, ¿verdad? El E, el potencial de reducción estándar. Pero claro,
nosotros vamos primero a ver la semireacción. Acuérdense que aunque físicamente nosotros no dividimos el proceso, no se está dividido en semireacciones, esto se hace con fines didácticos para el cálculo. Vamos entonces a escribir la del potencial problema, la semireacción. Cuando uno escribe una semireacción, tiene que estar balanceada tanto atómicamente como también las cargas. O sea, la cantidad de átomos de cada elemento tiene que ser igual tanto en los reactivos como en los productos, como también las cargas. Vamos a hacerlo. Tenemos el clorato, sería el reactivo. Vamos a dejar un espacio y a cloro, ¿ah? Para no utilizar los mínimos de coeficientes estequiométricos, yo puedo poner aquí un medio. Anteponerle un medio aquí y multiplicado por 2 da 1, que es lo que tengo del lado de los reactivos en el anión clorato. Ya tengo balanceados los cloros. Me faltan los oxígenos. Los oxígenos, ¿cómo los balanceo? Adicionando una molécula de agua por átomo de oxígeno. Si tengo 3 oxígeno en el ion clorato, ¿cuántas moléculas de agua tengo que adicionar del lado de los productos? 3. Es una molécula de agua por oxígeno. Si son 3 oxígenos, 3 moléculas de agua. Entonces sería más 3 moléculas de agua. Oye, jóvenes, hablando de haciendo, usted no la conoce, ella fue profesora mía de laboratorio de orgánica, la profesora Nidia Molinar, esposa del profesor Gilberto Molinar, de analítica. Y ella, te vieran, nosotros nos estábamos riendo y eso porque ella estaba histérica. Pero bueno, profesor segundo es el que es más, y que sí, esto y lo otro, pero es que ella estaba histérica, dice que ella estaba calificando ayer en la computadora ahí en los laboratorios de orgánica, en su cubículo, cuando ella vio eran las 8 de la noche, pero cuando ella salió afuera, dice que eso estaba desierto y oscuro, dice que ella sintió un miedo atroz, dice que solamente vio un grupo de analítica que estaba trabajando en los laboratorios, pues, pero dice que cuando salió del edificio eso no se veía, eso estaba oscuro, los pasillos, no sé qué pasó ese día, eso fue ayer, pero ella estaba que no, dice que cómo era posible. Bueno, por eso que yo les decía, en la universidad de noche eso es un peligro. Entonces, bueno, tenemos las 3 moléculas de agua que hemos adicionado, pero claro, al adicionar moléculas de agua, ¿qué estamos adicionando? Hidrógeno. Pero claro, estas reacciones por lo general se llevan a cabo en medio ácido básico y por lo tanto, ¿cuántos serían los iones hidrogenoides? ¿Ya? Que tengo que adicionar ahora del lado del reactivo. 3 por 2, 6, ¿verdad? 6. 6 iones hidrogenoides. Claro, ya sabemos que aquí el cloro, si está escrito en el sentido de la reducción, ¿ah? Él va a ganar electrones, él va a ganar electrones para reducirse del 5 más a 0, pero no lo hacemos de esa forma para determinar la cantidad de electrones que tenemos que adicionar, o sea, lo que ha perdido ganado, sino más bien para balancear las cargas, o sea, al adicionar 6H más, estamos adicionando 6 cargas positivas. Claro, con la carga negativa que tiene el ion clorato quedaría 5 más, que debemos de adicionar tantos electrones para balancear esas 5 cargas positivas, porque del lado de los productos tenemos 2 moléculas que son neutras, que es el cloro y el agua. Por lo tanto, ¿cuántos serían los electrones? 5. 5 electrones. Entonces, por lo tanto, ya sabemos que ahí N ¿cuánto vale para esta semireacción? 5. Esta es la reacción que le vamos a determinar su potencial. Es el potencial problema. N vale 5. Vamos a ponerlo en rojo.
Bueno, ¿qué pasa? Que esta es la ecuación que yo debo obtener de la sumatoria o de la recta, o sea, de la combinación de las otras dos. ¿Se acuerdan de la ley de Hess? Yo tengo que obtener estas dos, perdón, esta a partir de estas dos. Vamos a escribirla. Yo tengo de clorato a cloruro. Hago lo mismo. Háganlo ustedes en su cuaderno. Vamos a hacerlo. Clorato. Y ahí se le conozco su potencial y vamos a obtener también el número de electrones intercambiados, porque ya se lo voy a señalar aquí. Dentro del delta G, que es lo que voy a sumar y restar, tenemos que encontrar cuánto N y cuánto vale E. Porque luego lo hacemos independiente de F, dividiendo toda la relación matemática entre F, entre, claro, menos F, entre C, todo. Vamos a ver. Entonces vamos a escribir esta semirreacción que sería del clorato a cloruro. Aquí ya sí no tenemos que anteponer, ya no tenemos que anteponer el, el coeficiente 1/2 porque el cloruro además tiene un átomo, cloruro. ¿Ah? Mira que tienen las mismas cargas, pero claro, ahora vamos a adicionar. ¿Cuántos oxígenos tenemos que adicionar? Perdón, moléculas de agua. 3, 3, ¿verdad? 3. Igual que en el caso anterior. Más 3. Entonces también serían 6 de hidrógeno del lado de los reactivos. Exacto. 6 de hidrogenoides. Pero claro, la diferencia acá es que el producto tiene una carga negativa, que es igual Entonces a la los carga del electrones clorato. serían 6 en lugar de 5. Exactamente. Bien, que ya están. ¿Quién está hablando? Alejandra. Sí, profe. Va a salir bien el examen de la electiva. Ahí estoy No me, calificando no me ya. prometa cosas, profe. No, ya yo le dije que la A, no sé si llegue a la A, pero de que va a salir bien, va a salir bien. Así que no he terminado todavía de calificar, pero el examen, ahí en el llenar espacio cometió algunos errores. Entonces serían 6H más y serían 6 electrones. Pero bien, por eso que no podía ser. Después yo pensé, 2 exámenes, el mismo, porque hay como 4 o 5 estudiantes que dan tanto la electiva como la inorgánica 2. Pero usted da solamente estas 2 materias. No, profe. Damos alimentos también. Ah, ya. Y ya le trajo los mameyes al profesor Murillo. No. Esta mañana yo estaba ahí en la oficina y llega una muchacha diciendo, ay, profesor, es que le traigo estos mameyes al profesor Murillo. Ah, pero además da 3 materias. Pero bueno, pero son 3 materias porque, pero independientemente, todas, o sea, si tú tienes 5 cursos, yo se lo decía a estos muchachos, y usted no me deja mentir, que yo le decía, tienen que estudiar todos los días, porque no es que cuando el profesor dice, o sea, la fecha está en el cronograma, pero yo les decía, no, eso se va a correr porque si iba a entrar el tema de mecanismo de reacción, claro, todavía estuviésemos dando clases. Imagínense, eso iba a ser una locura porque solamente faltan 6 semanas para que se acabe el semestre. Entonces, claro, tenía que hacer examen. Entonces, ellos iban a comenzar a estudiar desde cero, no. Ya ellos tenían que haber estudiado casi todo. Una que otra cosa uno deja, pero por eso que no le va bien. Entonces, aquí N vale 5. No, ahí Entonces, N vale 6. perdón, 6. N vale 6, sí. Vamos a escribir la otra que es sencillita, porque ahí solamente balanceamos, son los cloros y las cargas luego. Entonces tenemos cloro
Aquí le anteponemos, ¿qué? Un El coeficiente de un un medio medio. Ajá. para, y acá más un electrón, ¿verdad? Para Sí. balancear la carga del, Y en ese N sería 1, entonces. exactamente. Pues sería cloruro y la N vale 1, un electrón. Entonces yo les pregunto, acuérdense que las dos semirreacciones están en la reducción, pero yo las tendría que combinar de esa forma para obtener la que está arriba, la del problema. Alejandra. Eh, ¿Cómo así? La del cloro debería invertirla. Exactamente, vamos a hacerlo para poder simplificar lo que es el cloruro, ¿no es así? Mire que la Sí, y misma entonces matemática, de esa manera también se obtiene el coeficiente N igual 5. exacto, así, porque se restan, ¿verdad? Los electrones y queda del lado donde es mayor, que es 5, perdón, 6, 6 menos 1, 5. Entonces nos quedaría, vamos a invertir la cloruro. Y de esa manera como que se cancelaría el cloruro que está en la de arriba antes de las moléculas de agua. Exacto, vamos a hacerlo. Esto ustedes lo saben desde primer año. Vamos a poner aquí. Y claro, el cloruro se simplifica cloruro, cloruro. Y claro, este electrón quedaría menos este y aquí quedaría, ¿qué? 5, ¿ah? Que es la de arriba. Clorato más 6H más 5 electrón, más medio cloro, más 3 moléculas de agua. ¿Lo ven? Entonces vamos ya a la parte acá de sumar y restar delta G. Entonces me quedaría así. El delta G, vamos a poner así, menos N F por el potencial de reducción de la especie que estoy del problema. Ese es igual el delta G, estándar de el clorato, que ese es el que voy a obtener. Igual, menos, todo porque son negativos, menos N F por el potencial de reducción estándar del clorato a cloruro, ¿ah? Pero acá como se ha invertido menos por menos es más, Más. ¿no es así? Más sería el NF por el potencial de reducción, que lo conozco tanto la N como el potencial, que sería de cloro a cloruro. Pero claro, ¿qué aparece en todas las? ¿Mm? ¿Qué aparece, jóvenes? La F. F. Y puedo dividirlo menos F. Todo aparece para eliminar ese signo de menos. Menos F. La constante de Faraday. Ya en los exámenes ustedes no hagan esto, te van directamente, pero para que ustedes vean que se elimina esa dependencia. ¿Se acuerda? Igual que hacíamos en los diagramas de Tanabe-Sugano con el parámetro de repulsión de El de Rakato. Racah.
El AB, sí. Exacto. Sí, así que usted vaya por su A en las dos materias para que eleve ese índice. Entonces sería F y F menos y menos más, ¿verdad? Entonces me quedaría N por el potencial de reducción estándar, que sería del ion clorato Al cloro. a cloro. Y luego sería N por el E estándar de clorato a cloruro menos N por E estándar de cloro a cloruro. Exacto. Aquí me faltó el menos, ya lo puse. Acá igual F con F y menos por menos más, ¿verdad? Entonces sería N, el potencial de reducción estándar de clorato a cloruro, que también tenemos esas dos cantidades. Y acá me quedaría entonces menos, ¿verdad? El menos, porque ya más entre menos es menos, F con F, y sería N por el potencial de reducción estándar de cloro a cloruro. Entonces, ¿qué despejamos finalmente? Aquí Despejamos el potencial de reducción estándar porque ya conocemos la N de clorato a cloro. a cloro, que es 5, ¿ah? Profe, Vamos a le hacer faltó el subíndice 2 de clorato a cloro. de clorato a cloro. Ah, sí, aquí. Aquí, ¿verdad? Y acá de cloro. Ya para terminar, entonces, bueno, acá no me va a caber. Usted puede compartir pantalla para que lo haga. Usted tiene esta, Lo estoy terminando de hacer, de un momento. sí, para que lo explique entonces a los otros jóvenes. Parece que no todo lo tiene que hacer el docente. Eso es lo que se quiere, que ustedes participen ya cuando venga el parcial, eso sea puro, todos se lo saben. No se le va a preguntar nada que no se haya dado en clase. Listo, me dio 1,47 voltios. Exacto, 1,47 voltios. Bueno, entonces todos los demás, entonces terminen lo de hacer en casa, terminen de hacer el cálculo, porque en el examen le puede venir un problema, claro, el mismo no, pero donde tienen que aplicar los mismos conceptos, el mismo procedimiento, la misma lógica. Claro, toda reacción, por ejemplo, ahí tienen en la práctica lo del osmio, ¿se acuerdan? El osmio, la química del osmio. ¿Qué particularidad tiene el osmio dentro de los elementos metálicos? El osmio y el iridio son los dos metales más densos que existen, el osmio y el iridio. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es el más costoso de los metales? El platino. ¿Qué? No, no es el platino, es el rodio. ¿Se acuerdan? Porque el rodio existe en muy pequeñas cantidades, o sea, es como un subproducto en la obtención, por ejemplo, del platino. O sea, cuando yo tengo un mineral de platino y que voy a extraer ese platino, separarlo del resto de la mena, del mineral, obtengo como
subproductos de otros metales que existen en menor cantidad, entre ellos el rodio, el rutenio, ¿ah? Y claro, paladio y todo eso se llaman elementos del platino, porque siempre se encuentran combinados con el platino. Pero todo el precio en el mercado que lo determina, el uso que tenga ese elemento. Por ejemplo, La demanda y qué tan fácil sea extraerlo. claro, ella lo ha dicho, la demanda, ¿verdad? La demanda, el uso. Acuérdese que esa es la ley libre, la oferta y la demanda para determinar los precios en el mercado. Entonces, ustedes dieron economía. No, profe. Miren que el que está ahora de director de la Codeco, la mamá de él me dio a mí economía, la profesora Nuri de Balit, ella me dio economía a mí. Ahí en química, eso fue, nombraron a un profesor, ella y otro profesor que no me recuerdo el nombre. Entonces nos dio economía. Entonces, claro, ya esto lo terminan en casa, el cálculo. Vamos a ver, ya para recapitular, vamos a la presentación. Y ya entonces, eh, miren que aquí tienen una tabla mucho más extensa. Bueno, una de las tablas dice potenciales estándar a 25 grados Celsius. Miren que ahí está encerrado en rojo, bueno, además se le ve una línea, el del estándar de hidrógeno, que por definición es cero, y se han encerrado dos potenciales estándar de la plata. Y eso es lo que vamos a tratar luego con la ecuación de Nernst, que es cómo cambia ese potencial de acuerdo a la composición de la celda o de la reacción. O sea, las cantidades, en qué concentraciones existen, cambia el potencial. Vamos a ver eso la próxima semana, la ecuación de Nernst. Pero claro, ese potencial de reducción estándar cambia si ese metal forma parte de un precipitado, claro, su concentración efectiva disminuye a su composición y por lo tanto eso afecta el potencial, porque parte de él está formando parte de ese precipitado, de ese KPS. Igual, si, si ese ion metálico forma parte de un complejo, igual va a afectar la concentración efectiva de ese metal, de ese par redox, y por lo tanto también cambia el potencial de reducción estándar. Y luego eso es lo que vamos a tratar. Miren que aquí lean, ¿ah? Lean todo este material y aquí vamos, miren, aquí con respecto a la plata formando parte del precipitado, el cobalto formando parte del complejo, y aquí cuando luego vamos a ver que el potencial también es función del pH, cuando además de una transferencia de electrones, hay una transferencia de protones. O sea, se da tanto un equilibrio ácido-base como un equilibrio redox. Bueno, vamos entonces a ver quiénes llegaron tarde. El joven Barzallo Chan llegó. Barzallo no llegó. Norato Emily no llegó. Y Tejada Josué tampoco. Bueno, jóvenes, entonces nos encontramos, si Dios quiere, el día martes para su parcial. Estudien. No, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, profe.